con la siguiente ponencia, que es sobre tratamiento farmacológico de la enfermedad de Alzheimer, que va a ser impartida por el doctor Ernesto Cornejo, neurólogo. Queremos recordarles de que Médicos del Salvador está grabando todas estas conferencias. Tenemos grabadas todas las conferencias desde el año pasado, que pueden accesar en forma gratuita a través de la página web del Colegio Médico. Ahí está el link de Videoteca, y pueden en esta forma tener acceso pues a todas las conferencias que ustedes deseen. También quiero dar las gracias a Librería El Universo, que tienen su stand aquí en el ala lateral, para que en el break puedan ustedes pasar por ahí. Quiero decirles de que ellos nos han donado 2 libros que van a ser rifados entre los asistentes al final de las conferencias. Uno es sobre diagnóstico y tratamiento en neurología, y el otro libro es sobre gerontología y nutrición del adulto mayor. Están muy interesantes. Bueno, tengan buenos días. Soy el doctor Ernesto Cornejo Balcés, soy médico graduado, ¿verdad? Neurólogo, y tengo una subespecialidad en trastornos del movimiento y enfermedades neurodegenerativas. Espero poder compartir algunos temas interesantes. La fecha pues, la creé hace una semana, la presentación, así que van a disculpar que ya no la pude modificar. Bueno, un tema muy de moda, muy interesante. Me toca hablar sobre lo que es el tratamiento actual de la enfermedad de Alzheimer. Pues es una enfermedad sumamente devastadora. Mis colegas que me precedieron han de haber dado los datos estadísticos de lo que se espera para el país, que es algo que asusta, ¿verdad? Pero pues también pues es bueno decir que es una enfermedad en la que se está investigando mucho. De hecho, en las últimas 2 décadas el avance científico de la enfermedad ha sido muy grande y se sigue estudiando cómo conocerla, cómo tratarla oportunamente, cómo tratar de modificarla o incluso de prevenirla, ¿verdad? Y eso es lo que va a ir encaminada la charla. Quizás como objetivo vamos a ver en el tratamiento la parte farmacológica actual, y vamos a hablar de algunas cosas de lo que se espera que va a haber en el futuro para la enfermedad. También voy a recordar algunos puntos importantes que necesito recalcar para mi presentación. Bueno, empezamos. Por definición es una enfermedad que es vamos a ver. Es una enfermedad que por definición tiene un carácter progresivo crónico, ¿verdad? Es decir, es irreversible, de pérdida de funciones cognitivas y otros dominios en el cerebro. Tenemos que estar seguros de que esa pérdida no sea causada por otras enfermedades o otros estados metabólicos que puedan ser reversibles. Eso es lo que define básicamente la enfermedad. La enfermedad ha ido aumentando, en el país no tenemos una estadística propia. Los datos que le presento acá, pues son datos del Seguro Social. Ustedes ven cómo a partir, bueno, yo regresé de lo que fuera en el 2009, y pues no había muchas estadísticas entonces, había enfermedades que ni siquiera se documentaban en el Seguro Social, y pues vemos que hay un incremento progresivo de las enfermedades neurodegenerativas. Esto pues no puede ser que haya más enfermedad de Parkinson en el Seguro Social que demencias, no puede ser, quiere decir que hay un subregistro de estos pacientes, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano de la enfermedad es lo que nos va a dar una pauta importante para poder atacarla. ¿Qué quiere decir? Que los cambios patológicos de la enfermedad aparecen 15 años antes de que aparezca el primer síntoma clínico. Eso pues es como ir en desventaja, ¿no? Es decir, cuando ya vemos la enfermedad, nos ha ganado un trecho. Entonces, las manifestaciones clínicas ya son las manifestaciones de la pérdida de la corteza, ¿verdad? A nivel temporal, y eso ya no es reversible, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que buscar encontrar la enfermedad acá, antes de los 15 años, cuando
todavía hay síntomas sutiles de la enfermedad. Bueno, entonces el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer debe de ser prioritario para un tratamiento adecuado. Por lo tanto, anticipamos en este momento que la perspectiva debe de cambiar y debe ser orientada más a la patología que a la clínica. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de adelantarnos al diagnóstico temprano de la enfermedad. Los síntomas, por supuesto que los vamos a reconocer, pero debemos de buscar los cambios estructurales tempranos para poder modificar la enfermedad. Y eso pues lleva, lleva a que tenemos que buscar la forma de cómo tener esas herramientas para diagnosticarla tempranamente. Herramientas de genéticas, herramientas de neuroimagen, herramientas de ingeniería molecular, herramientas de marcadores presintomáticos de la enfermedad. Bien, pues esta es una revisión que pues es mía, yo la presenté en un foro internacional, de cómo las enfermedades neurodegenerativas en el país se presentan en etapas tardías. Miren cómo se tarda más o menos en diagnosticarse una enfermedad neurodegenerativa aquí en el país. Se tarda más o menos 7.6 años en que en la unidad especializada, en la unidad de movimientos anormales, hagamos un diagnóstico de la enfermedad. Y si la enfermedad ya lleva 15 años y le sumamos estos 7 años, pues ya ven cómo nos llegan los pacientes con escalas clínicas sumamente deterioradas. Y en ese momento, pues el momento que podíamos modificar la enfermedad ya ha pasado. Bueno, entonces dentro de las etapas de la enfermedad, nosotros queremos agarrar la enfermedad acá, en los estadios presintomáticos o en los estadios preclínicos. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo como Asociación de Ciencias Neurológicas. Ahorita soy el secretario actual de la asociación y promovemos algunas actividades para dar como estos foros, ¿verdad?, puntos claves para reconocer las enfermedades en forma temprana y atenderlas oportunamente. Bueno, entonces de todo esto que hemos hablado ahorita, los factores de riesgo son muy importantes. La edad continúa siendo el factor de riesgo más importante. En el 90% de los casos, la enfermedad de Alzheimer es esporádica, es decir, que no hay una causa familiar definida. En el 10%, ¿verdad?, el marcador genético es importante, cerca de este 10%, más o menos el 60% de los portadores del gen van a desarrollar la enfermedad, y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Se puede medir anticipadamente. Otros factores que están asociados y factores protectores, siempre el nivel educativo continúa. No sé qué hice. Bueno, los factores protectores, el nivel de educación es importante. Mientras más utilizado se mantenga la mente, el cerebro, mientras más actividades académicas se realice la persona, menos chance de desarrollar la enfermedad tiene. Y pues también hay factores protectores genéticos que deben de tomarse en cuenta. ¿Y ahora? No quiere. Problemas técnicos. No, con la cursor lateral, con el cursor le da, no le da. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a continuar. Era para que tuvieran un momento de relax, se me despertaran, no se me vayan a dormir. Listo. Estamos entonces que tratamos de agarrar la enfermedad cuando todavía no es enfermedad de Alzheimer, es decir, cuando los síntomas son iniciales, antes de que aparezcan los cambios patológicos. Siguiente.
Siguiente. Siguiente. Siguiente. Siguiente. Dele. Otra. Bueno, en esta gráfica trato de sintetizar un poquito, ¿verdad? Cómo, yo no sé por qué me da esto. Bueno, dele a la pantalla. Listo. Bueno, regrese una, por favor. Tal parece que a mi máquina no le gusta el proyector. ¿Sí? Entonces tratamos de hacer una revisión de las variables que tienen que ver con el riesgo de enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Y ustedes ven que los que tienen un valor de estadístico más alto, ¿verdad? Un odds ratio más alto, ¿verdad? Los intervalos de confianza más altos, siempre sigue siendo la edad, el factor genético que es por ser el portador de este gen, y pues la historia familiar de demencia es importante. Entonces son cosas que debemos de buscar a la hora de hacer una exploración clínica, ¿verdad? Si no llega un paciente joven con fallos de memoria, generalmente no son fallos de memoria por pérdida de la cognición, pero si se está quejando de fallos de memoria recurrente, además de eso tiene historia familiar de enfermedad de Alzheimer, y si hay posibilidades de medirle, ¿verdad? El APOE, ¿verdad? Epsilon 4, y sale positivo, sale alto, pues es muy probable que vaya a desarrollar la enfermedad. ¿Listo? Siguiente. ¿Otra? Muy bien. Entonces, la genética sigue siendo un factor de riesgo importante, hay que estudiarlo. Los factores genéticos pueden ser la influencia más temprana sobre el riesgo de enfermedad de Alzheimer y pueden comenzar la expresión incluso en el útero, ¿verdad? Imagínense que temprano puede empezar a expresarse el gen y empezar a hacer la replicación de las proteínas anormales. Encontramos esto hasta un 25% de los casos iniciales de enfermedad temprana que puede encontrarse el gen. El problema en este momento es un problema ético, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer si encontramos a ese 25% de pacientes que tienen la expresión del gen? ¿Qué vamos a hacer con esos pacientes? Porque ahorita todavía no tenemos nada que ofrecerles para hacer modulación de la enfermedad o cortarla, ¿verdad? Entonces, algunos pacientes quieren hacerse la prueba y otros pacientes no quieren hacerse la prueba, con justa razón, ¿verdad? Porque no quiere decir que van a estar dementes desde temprano, pero pues se está expresando ya la predisposición. Muy bien. Siguiente. En las enfermedades esporádicas no basta solo que sea el gen, hay varios genes o varios cromosomas que pueden estar asociados a enfermedad de Alzheimer, pero también hay una correlación con los factores ambientales que llevan a una sobreexpresión de estos. Siguiente. Y bueno, pues volvemos a esta misma gráfica. Vemos que nosotros acá es donde estamos haciendo apenas el abordaje de la enfermedad. Cuando la progresión ya pues ha tenido cambios patológicos y el estado funcional ha empezado a disminuir. Es decir, estamos a la mitad ya del trecho de la enfermedad cuando nosotros empezamos a hacer algo hoy en día. Siguiente. Por lo tanto, pues ya cuando vemos la enfermedad en este momento, vemos ya todas estas cosas y tratamos de hacer modificación de esos síntomas de la enfermedad. No tratamos de modular la enfermedad en este momento, sino que tratamos de hacer el tratamiento sintomático de esto. Siguiente. Por lo tanto, las estrategias de tratamiento actual, pues, son estas que vemos acá. Vamos a hablar para el manejo específico de los síntomas de la enfermedad. Vamos a hablar para mejorar los síntomas cognitivos, que esa es la principal manifestación. Vamos a tratar de disminuir la progresión de la enfermedad en lo posible. También hay medidas que son no farmacológicas y que son importantes tenerlas en cuenta. Next. Bien, entonces cuando aparecen pues los síntomas de la enfermedad, lo primero es la pérdida de la memoria, pero hay otros dominios que pueden verse afectados también. Entonces tenemos que buscarlos, tenemos que indagarlos. ¿Cómo lo hacemos eso?
con una evaluación neuropsicológica. Nosotros en la clínica pues hacemos escalas de tamizaje, pero debemos de buscar tener toda la información, debemos de tener una evaluación neuropsicológica completa del paciente. ¿Siguiente? Cuando aparecen estos síntomas cognitivos, tenemos una chance de modificar la enfermedad cuando esta es de leve a moderada. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de estimular las terminaciones colinérgicas con inhibidores de la acetilcolinesterasa. De estos hay 3 disponibles en el mercado, ¿verdad? Y los 3 han mostrado un perfil igual, ¿verdad? En el tratamiento de los síntomas cognitivos, mejoran las actividades de la vida diaria, reducen los síntomas conductuales y neuropsiquiátricos, es decir, no solo actúa sobre la cognición, es importante, por lo tanto el comportamiento de estos pacientes va a ser mejor, es decir, aquellos que no quieren bañarse, aquellos que se han puesto así enojones porque les dicen que no se quiten la ropa, en esos pacientes puede tener un efecto benéfico estos medicamentos, mejoran la función cognitiva, sí, mejoran un poco la función cognitiva, y pues tienen algo importante, ¿verdad? Un plus sería el retardo al ingreso de los cuidados de ancianos, es decir, pueden permanecer en su ambiente familiar más tiempo. Sin embargo, vemos esta notita que les pongo acá, que a dosis alta el efecto es mejor, pero a dosis alta también hay más efectos secundarios. Hay que ir despacito. Next. Siguiente. Bien, resumen, eficacia en las 3 esferas, en cognición, comportamiento, actividades de la vida diaria, es importante el uso de estos medicamentos. Siguiente. Donepezilo es inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa 1 vez al día. La ribastimina pues se puede usar en parche para los pacientes que no toleran bien la vía oral. Y la galantamina pues también tiene un efecto sobre receptores nicotínicos, pero básicamente el efecto han demostrado ser efectivos los 3. Y los 3 se disponen en el país. ¿Siguiente? Bueno, efectos secundarios. Típicamente los de naturaleza colinérgica, porque lo que hacen es bloquear la acetilcolinesterasa. Malestares gastrointestinales es el principal queja de estos pacientes, un poquito de insomnio, por eso lo usamos en la mañana temprano, y pues algunas diferencias entre los medicamentos muy discretas. Siguiente. Bien, dosis bajas y pobre cumplimiento son factores claves para tener una respuesta subóptima, es decir, que falle el medicamento y dicen los pacientes, no doctor, eso que me está dando es caro y no me sirve. Primero, pues tenemos que asegurarnos que lo esté tomando adecuadamente, no decir que está fallando, porque pues han mostrado un efecto benéfico. Bien, siguiente. La memantina pues es un medicamento que está aprobado por la agencia, tanto de la FDA, la agencia americana como la agencia europea, para hacer efecto sobre el bloqueo de los receptores NMDA de aspartato, y pues su efecto benéfico se obtiene a dosis alta del medicamento, es decir, de 20 miligramos hacia arriba, ¿verdad? Y el efecto es bueno sobre la demencia de moderada a severa, a diferencia de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que solo está indicado para la enfermedad de leve a moderada. También tiene una peculiaridad que puede tener un efecto sobre otros tipos de demencia. Siguiente. Otros medicamentos que se utilizan actualmente y que nos preguntan, ¿verdad?, regularmente, pacientes que vienen de otras latitudes o pacientes que tienen familiares en otras partes del mundo, son los fitoterapéuticos, ¿verdad? Es decir, hay algunos plantas que tienen alcaloides similares a los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Lo único que estas se utilizan en dosis muy altas, pero pues se ha comprobado que tiene un efecto sobre la enfermedad de Alzheimer, estimulando la parte cognitiva y también estimulando la parte de la déficit de atención en el adulto, ¿verdad? Y pues se utilizan aunque no están aprobados por las agencias con ese fin. Siguiente. Bueno, hablamos de algunos otros medicamentos. El ginkgo biloba es muy común que se utilice en la práctica cotidiana. Se cree que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y de eso deriva sus propiedades, pero pues no hay un nivel de evidencia que justifique su uso del medicamento, ¿verdad? Es más anecdótico y no hay algo que lo justifique, ninguna de las agencias lo aprueba para eso. Siguiente. Bueno, tenemos otros síntomas derivados de la enfermedad de Alzheimer, los síntomas neuropsiquiátricos, y que esto lleva pues alteraciones conductuales, alucinaciones, celotipias,
perseverancia, agresividad, ¿verdad? Que debe de ser tratada oportunamente. ¿Siguiente? ¿Y qué hacemos para esto? Bueno, lo primero, pues como dijeron mis colegas anteriormente, es tratar de evitar, o sea, tratar de documentar si no hay otras enfermedades concurrentes que puedan estar desarrollando estos síntomas. Alteraciones metabólicas, como cuáles, como alteraciones de los líquidos electrolíticos, como alteraciones infecciosas que pueden dar delirium, ¿verdad? Son cosas que tenemos que encontrar. Es frecuente, vemos que ver infección de vías urinarias, pues bronquiectasias infectadas, es común verlo en estos pacientes. Bueno, entonces el tratamiento pues sería tratar esas causas primero. Siguiente. Sin embargo, pues en algunos casos que hemos descartado estas posibilidades, requiere el tratamiento de estos síntomas. Y el tratamiento va a depender también de esto, de la urgencia y de la gravedad del padecimiento. Si la agitación pone en peligrosidad la vida del paciente, es decir, está muy agresivo y se quiere tirar de las gradas, se quiere cortar las venas, se quiere, pues aquí es muy común que tengamos armas en casa, por ejemplo, ¿verdad? Y esas cosas pueden ser peligrosas, requiere tratamientos inmediatos con neurolépticos parenterales o benzodiazepinas parenterales. Obviamente estos medicamentos van a causar sedación y tienen también efectos sobre la función cardiovascular y por lo tanto debe ser monitorizado, es decir, debe ser en un hospital. Siguiente. Si la urgencia o la gravedad es menor, podemos utilizar estabilizadores del estado del ánimo. Los estabilizadores, todos son medicamentos que se utilizan para las convulsiones, ¿verdad? Pero que muestran un efecto de bloqueo sobre los bloqueo de los canales de calcio que pueden mejorar la modulación del estado del ánimo. Betabloqueadores también pueden utilizarse. Siguiente. Neurolépticos, tenemos una amplia variedad, dentro de estos hay típicos y atípicos. Los típicos tienen una más chance de hacer un bloqueo de los receptores dopaminérgicos tipo 2 y pueden dar algo parecido a la enfermedad de Parkinson como efecto secundario de forma rápida. Los atípicos pues tienen menos efecto, pero pueden causar siempre alteraciones extrapiramidales, síndrome metabólico, pueden alterar otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos, y pueden causar somnolencia importante. Siguiente. Benzodiazepinas, pues sí, pueden utilizarse, pero tengamos en cuenta que si las usamos en forma crónica vamos a causar una dependencia al paciente, hay que ser un poco mesurado. Siguiente. Los antidepresivos, sí, también los pacientes con enfermedad de Alzheimer se deprimen, también tienen ansiedad asociada, son comorbilidades que pueden aparecer y tienen que tratarse, ¿verdad? Entonces preferimos utilizar la sertralina, el citalopram, más que fluoxetina y paroxetina. Y hay un medicamento importante en esta lista que es el trazodone. Casi ya no hay acceso al trazodone, es un medicamento ya de bastante tiempo, pero que tiene este efecto sedante, mejora el sueño en estos pacientes y los tranquiliza. Así que es un medicamento muy bueno. Siguiente. Bien. ¿Qué es lo que viene para el tratamiento de la enfermedad? Pues ahora viene lo que todavía están ensayándose. Se están ensayando otras sustancias que se han creado para otra cosa, pero que han encontrado que tiene un efecto sobre la enfermedad de Alzheimer, como algunos antihistamínicos a dosis altas que han mostrado un efecto de leve a moderado en la mejoría significativa de los síntomas cognitivos. Eso pues se está estudiando en ensayos un poco más grandes. Siguiente. Pues inhibe los receptores alfa-adrenérgicos, los histaminérgicos y los serotoninérgicos y pues todavía no se conoce el efecto exacto sobre la enfermedad, cómo es que modifica los síntomas cognitivos, pero pues se está estudiando. Siguiente. Bueno, la proteína tau. La proteína tau es uno de los hallazgos patológicos más importantes de la enfermedad. La placa del amiloide, los ovillos neurofibrilares intracelulares se van acumulando. Al acumularse causan esta proteína tau. Esta proteína tau se desdobla normalmente, se vuelve tóxica dentro de la célula y esa toxicidad es la que desencadena la muerte celular de las neuronas colinérgicas. Entonces, pues, hoy en día pues estamos tratando de buscar un inhibidor de la acumulación de esa proteína, ¿verdad?
es de hacer notar que estas proteínas las producimos todos. Todos producimos estas proteínas porque son productos de desecho del metabolismo celular. Sin embargo, tenemos mecanismos de limpieza que hacen que se vayan barriendo con el tiempo, que no se vayan acumulando. En la enfermedad de Alzheimer lo que sucede es que esos mecanismos genéticamente están debilitados y se van acumulando esas proteínas ahí. Siguiente. Entonces, con estos medicamentos como el Rember, ¿verdad?, que es un inhibidor, es un anticuerpo monoclonal que inhibe la acumulación de la proteína a las terminales colinérgicas, pues ha mostrado disminuir la acumulación de la proteína tau y por lo tanto mejora la progresión de la enfermedad con el tiempo. Siguiente. Hay medicamentos de tipo intranasal que hacen el mismo efecto. Hay varios ensayos que se están llevando a cabo actualmente. Siguiente. Siguiente. Y bueno, pues aquí tenemos unas laminillas de lo que sucede, ¿verdad? Estas son cómo se van haciendo la polimeración de las proteínas estas anormales. Vemos que estas proteínas se desdoblan anormalmente y eso les produce esa posibilidad de volverse tóxica. Siguiente. Al volverse tóxica este conglomerado de beta amiloide, de proteína tau, pues va a bloquear las terminales de las neuronas colinérgicas y es donde lleva la disfunción en la transmisión celular. Siguiente. Por lo tanto, lo que buscamos, ¿verdad?, es buscar medicamentos que hagan que estas sustancias de desecho entren a la célula y la vuelvan tóxica, es decir, bloquear esas proteínas antes de que entren a la célula y que vayan contaminando otras células. Siguiente. De esta forma protegemos la pérdida de otras neuronas y tratamos que la enfermedad se retarde o modular la enfermedad. Siguiente. Bueno, la inmunización contra el amiloide es otra de las cosas que se está haciendo, buscar algunas como vacunas que impidan que se den los cambios inflamatorios y la neurotoxicidad. Siguiente. Y bueno, se están haciendo todos esos ensayos que vemos acá. Siguiente. Siguiente. Los ácidos grasos omega 3, pues también se ha encontrado que el tratamiento con ácidos grasos omega 3, omega 5, pues ha mostrado un efecto benéfico sobre la enfermedad de Alzheimer cuando se utilizan a alta dosis. Siguiente. Sin embargo, pues se requieren más ensayos, ¿verdad?, para lograr darlo como un lineamiento. Siguiente. Otra. Esto es de lo mismo. Bueno, para que los medicamentos capaces de modificar la enfermedad sean capaces de detener la enfermedad de Alzheimer o de retardar el avance, tenemos en cuenta que deben de darse o deben de instaurarse cuando la enfermedad está temprano, ¿verdad? Eso es como una conclusión. Idealmente antes de que los síntomas de alteraciones cognitivas estén presentes. En conjunto, todos los estudios reafirman la necesidad de identificar a esas personas temprano, ¿verdad? Y esa sería la clave del tratamiento. Entonces, antes de hablar del tratamiento, tenemos que hablar del diagnóstico temprano de la enfermedad y de buscar esos biomarcadores, que es lo que estamos haciendo. Siguiente. Bueno, finalmente tenemos algunas estrategias que son no farmacológicas, las del manejo familiar y cuidadores y del manejo del medio ambiente. Va a haber una plática solamente para esto, para los grupos de apoyo. Siguiente. Solo quería pues mostrarles un poquito de lo nuevo que estamos haciendo. Dele. Y pues en el Seguro Social estamos pues haciendo esfuerzos para hacer algunos programas, ¿verdad?, que tengan un alcance grande para los derechohabientes y tratar de identificar temprano estas enfermedades. Siguiente. Estos programas ya se están llevando en ejecución. Básicamente el objeto es que a nivel comunitario lograr hacer un tamizaje de estos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, que estos pacientes vayan pronto al nivel de atención para un diagnóstico preciso. Siguiente. Y pues tratar de... Otra. Siguiente. Tratar de hacer pues intervenciones
ya sea farmacológicas o no farmacológicas en los pacientes, de preferencia en las etapas tempranas de la enfermedad. Siguiente. Y bueno, pues lo nuevo que estamos haciendo son estos talleres de rehabilitación cognitiva para los pacientes con enfermedad de deterioro cognitivo leve, es decir, antes de que sean Alzheimer, los agarramos en etapas tempranas. Siguiente. Y tratamos de hacer una serie de intervenciones. Siguiente. ¿Qué intervenciones hacemos? Talleres de memoria. ¿Qué hacemos en los talleres de memoria? Siguiente. Bueno, coordinación con las neuropsicólogas del hospital. Hemos desarrollado estos talleres. Se tratan de hacer estas, trabajar en estas áreas, distintas áreas de estimulación. Siguiente. Y pues damos un seguimiento con las escalas neuropsicológicas. Y esto que les traigo acá es del trabajo del primer año de los pacientes, aquí hay pacientes tanto dentro del Seguro Social como pacientes privados a los que se les ha medido distintas escalas cognitivas, y pues antes y después del taller, y vemos que todas las escalas han mejorado sus puntajes en una forma importante, más o menos de un 7.5 a un 10% en todas las escalas de mejoría después de estos talleres de estimulación cognitiva, que es una parte de las medidas no farmacológicas que estamos trabajando. Siguiente. Bueno, tenemos aquí a los pacientes trabajando en el Seguro Social. Cómo se hace el trabajo en grupo, son grupos pequeños. Siguiente. Los vemos que tienen su material especial, ¿verdad? Su material de apoyo especial y tienen indicaciones especiales, tienen tareas incluso en casa. Siguiente. Vemos que todos deben de ser capaces de trabajar individualmente, por lo tanto pacientes con demencia avanzada no pueden ser candidatos para estos talleres, sino que tratamos de agarrarlos en etapas tempranas. Siguiente. Y finalmente, pues como mejoran, hasta lo graduamos y les damos un diploma, ¿verdad? Pues más adelante esperamos tener la capacidad de poder repetir los talleres para ir viendo cómo se van comportando con estas herramientas no farmacológicas. Siguiente. Bueno, eso es lo que yo les tenía preparado. Espero no haberlos aburrido, y si hay alguna pregunta, pues podemos ver si la podemos responder. Les traía aquí un video que es el himno de la enfermedad de Alzheimer, ojalá pues se oiga. ¿Sí? Le da clic encima y... Puedo robar un par de minutitos y me gustaría que escuchen, ¿verdad?, un poco de qué habla la canción. Cuando el cuco no se asome en el reloj, cuando busques una cara entre la gente y se escondan las palabras en tu voz, cuando encuentres a un extraño en el espejo y en el cielo de la noche brille el sol, cuando no te sientes mal de un trato viejo, no te asustes que en la orilla esperándote estoy yo. Aquí estoy yo, para luchar siempre a tu lado contra el miedo y el dolor. Aquí estoy yo, en la aventura de tu vida somos mucho más que dos. Aquí estoy yo, no te olvides, no estás solo. Aquí estoy yo. Cuando Muy lindo mensaje, muchas gracias, doctor. No sé si tienen algunas preguntas.